tributos internos. Estamos hablando en términos generales que Paraguay tiene bajos y pocos impuestos. Somos atractivos como país en el sentido de inversión, pero si nos vamos un poco ya por el año 2000, había una situación no solamente de inequidad por el tema de la falta de formalización. Y se apostó en ese momento ya con la ley 2421, ya por el año 2003, cuando Paraguay entró en un default selectivo. Yo no sé si saben lo que es el default selectivo. Es cuando el país no está en condiciones de pagar su deuda en tiempo y forma. Y selectivo porque en ese momento, a mí me tocó estar en ese momento en la Dirección General del Tesoro Público, como funcionario antiguo del Ministerio de Hacienda. Y nosotros estábamos en una disyuntiva de qué hacíamos, cuál de las deudas pagábamos. Entonces vimos que era necesario, y en ese momento hubo un cambio de gobierno, que teníamos que corregir algunas inequidades, y ustedes recuerdan que había triple, cuádruple contabilidad en las empresas, porque el impuesto a la renta era del 30%. Entonces, lo correcto era que paguen el 30%, pero sabíamos que era muy difícil. El nivel de informalidad en ese momento era terrible. Entonces, el gobierno en ese momento apostó por bajar los impuestos para que sea más atractivo cumplir con las obligaciones y, por otro lado, que sea mucho más atractivo estar en el flujo formal. Entonces, bajamos de 30, bajamos a 10%, y eso hizo que nosotros empecemos a recaudar, y el otro día estaba explicando que desde 2004 a hoy recaudamos 7 veces más. Y no vamos a entrar a hablar del tema de la calidad del gasto, porque si no vamos a tardar mucho y probablemente salgamos a las 6 de la tarde de acá. Pero en lo que a nosotros nos compete, tenemos que hablar acerca de los tributos y tenemos que saber que la Constitución Nacional garantiza o establece que cada uno tiene que pagar en base a su capacidad contributiva. Y eso entendíamos que no se estaba cumpliendo de alguna manera, porque era el momento ya de ajustar ciertas situaciones. Cuando asumimos el gobierno el año pasado con Fabián Domínguez en la cabeza y empezamos a trabajar en esta línea, el presidente de la República nos dijo que él prometió en campaña que nos iban a aumentar los impuestos. Y cuando hablamos de aumentar los impuestos, hablamos de aumentar tasas impositivas. Entonces el trabajo es mucho más difícil, porque aumentar tasas es sencillo. Ahora bien, sabemos que cuando aumentamos tasas se les perjudica a la economía de alguna manera y se tiene que restablecer todo. El desafío era aumentar la recaudación, pero sin aumentar tasas. Entonces dijimos que lo correcto sería ajustar los impuestos directos. Porque Paraguay recibe o recauda el 57% de los impuestos que recauda el Paraguay a nivel de tributos internos es IVA. Un impuesto injusto, un impuesto indirecto, un impuesto regresivo. Entonces dijimos, vamos a apostar por la renta, un impuesto directo. Y en primer lugar lo que quiero explicar es que este proyecto o esta ley ya hoy no le afecta a la clase media. Y usted me va a decir, sí, pero le va a afectar. Y yo creo que dentro de la competitividad, dentro de lo que establece la Constitución Nacional acerca de la libre concurrencia, creo que eso vamos a ver cómo afecta ya por el año 2021, pero nosotros creemos que no va a suceder eso. ¿Por qué? ¿Quiénes son los tres sectores que van a verse involucrados, van a pagar un poco más de lo que hoy están pagando? Estamos hablando de socios, dueños y accionistas de empresas. Estamos hablando de, básicamente, el sector agroexportador y, por último, el sector agrícola y pecuario. Esos son los tres sectores bien determinados que van a pagar un poco más. El impuesto al valor agregado no sufre variación importante, o sea, va a seguir siendo 10%. Entonces, en ese sentido, quiero dar esa tranquilidad. Bien, aquí vemos del 92 hasta el 2018. Perdón. No sé qué dice. Ahí está.
vemos que hubieron diferentes parches. 28 años después estamos ajustando los 3 primeros libros de la ley 125, en el cual ustedes saben que en el 2004 es cuando ampliamos la base del IVA, se redujo el impuesto del 30 al 10 del IRASIS. En el 2012, cuando recién en el 2006 tenía que seguir la aplicación del impuesto a la renta personal, recién en el 2012 lo pudimos aplicar. En el 2013 tuvimos la incorporación del IVA agropecuario y la reforma en el sentido que del IMAGRO pasaba al IRAGRO. En el 2014 aplicamos tasa general del IVA al sector financiero. O sea, como ustedes ven, hubieron parches, pero nunca se trató en el fondo la cuestión. Hoy apostamos, como dije, a fortalecer impuestos directos. Allá por el 2018 aumentábamos las tasas del selectivo al consumo, pero hoy saben que, por ejemplo, el tabaco paga 18, cuando la norma dice que puede ser 22. Y básicamente hubieron parches y ahora recién aplicamos o trabajamos para que se reforme una parte de la ley 125 y no toda su extensión. Muchos dicen que no es una reforma como tal. Cuando decimos que no es una reforma como tal, porque en realidad seguimos teniendo bajos impuestos y seguimos teniendo pocos impuestos. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la equidad y justicia tributaria, que nosotros creemos que ahora se va a aplicar. Apostamos a la simplificación y a la modernización. ¿Y cómo hicimos esto posible? ¿Cómo tan rápido? El otro día estaba en el Reino de Marruecos, cuando más de 30 países nos juntamos, todas las administraciones tributarias, y estaban sorprendidos porque Paraguay en menos de 14 meses aprobó una ley y muchos dicen ni siquiera se discutió. Sí se discutió, porque este fue el secreto de este resultado, esta Comisión Técnica Económica Tributaria en el cual participó el sector privado. Difícil, pero cierto. No solamente participó el sector privado, sino también participaron políticos, porque hubieron invitaciones a senadores y diputados que también participaron en la comisión técnica. Entonces se trabajó de forma más coordinada y de forma más efectiva. Inclusive creo que esto fue realmente muy importante porque mucho de lo que ellos nos proponían lo consideramos. Porque ¿quiénes son los que saben más? Los que están en el día a día. Yo puedo ser un excelente técnico y la teoría puedo saber perfectamente. Pero ustedes son los que están en el día a día y ustedes son los que saben lo que se padece cumpliendo las normas tributarias. Y eso no es ningún secreto. Entonces apostamos a estos 3 ejes: equidad, justicia, simplificación, modernización. Cuando hablamos de equidad y justicia tributaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que el sector agrícola y pecuario paga 10% de renta, pero al distribuir utilidades no paga nada. Sin embargo, el sector comercial, industrial y de servicio tiene que pagar un 5% adicional. Entonces ahí no estamos hablando de que todos tienen la misma carga tributaria. Entonces ahí buscamos una equidad. Así también sabemos que el sector agrícola y pecuario, al cerrar el año, pueden trasladar sus pérdidas en caso de que la hubiere. Sin embargo, el sector comercial, industrial y de servicio no lo puede hacer. Entonces dijimos, ¿por qué no todos pueden hacer también ese traslado de pérdidas? Por lo tanto, a partir de esta ley sí lo van a poder hacer. Porque juntamos 3 impuestos: el IRASIS, el IRAGRO y el IRPC, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. A los colegas, yo no soy contador, ¿verdad? Pero a los que son contadores, les pido disculpas si hablo en términos muy sencillos, porque yo no sé si todos son contadores o hay personas que no manejan términos técnicos. Por lo tanto, esto vamos a dejar así, como si fuera que estamos todos en preescolar, y así todos aprendemos. Si yo no sé algo, ahí están los que van a responder así más detalladamente, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros, no podemos saber todo. Lo que tenemos que hacer es hacer una administración tributaria más eficiente y sobre todo pensando en los contribuyentes y pensando en el servicio. Y no ser netamente
fiscalista. Mi mentalidad no es solamente una mentalidad fiscalista, que es ser fiscalista y pensar en recaudar nomás. A pesar que muchos critican eso, si bien a mí me miden por si que recaudé más o menos, pero nosotros cambiamos un poco el paradigma de que asumimos en el gobierno, este gobierno, tratamos de cambiar algunas cosas y ustedes creo que se dan cuenta de eso. Bien, pensamos en la competitividad y la formalización. ¿Por qué? Porque hoy dicen los lomiteros, los pancheros van a pagar impuestos a partir de ahora. Y ustedes saben que no es así. Hoy tienen que pagar impuestos. La diferencia es que hoy tienen que pagar IVA y tienen que pagar impuestos a la renta del pequeño contribuyente, en algunos casos. ¿Qué es lo que hacemos? Establecemos regímenes bien simplificados para fomentar las micro y pequeñas empresas y apostamos a la formalización. Establecemos un régimen bien claro, bien sencillo, de aquellos que no tienen facturación que superen los 80 millones de guaraníes. Apoyamos a las familias de ingresos medios. ¿Cuándo? Cuando corregimos el impuesto a la renta personal. ¿En qué sentido? Ya me voy a adelantar un poco a los temas. Hoy, los 5 mayores, o las 5 personas más acaudaladas, más adineradas del país, de los 5, solamente uno pagó impuesto a la renta personal. ¿Y quiénes tienen la carga del impuesto a la renta personal? La clase media. Entonces había una inequidad ahí. Cuando en realidad la Constitución dice que tiene que pagar más el que tiene más, con la liquidación o con la forma legal que hoy está el impuesto a la renta personal, no se da eso. Entonces, corregimos también eso. Apoyo a la salud pública y con el tema del selectivo del consumo, establecimos algunas cosas ahí que vamos a explicar. Y apostamos a la simplificación y sobre todo a la tecnología. Lo que están dentro o lo que van a estar dentro del régimen simple van a tener una factura simplificada y ahí tenemos que tener en cuenta que esa factura va a ser una factura electrónica. Vamos a poder enviar en el WhatsApp por correo electrónico. Y ese va a ser sencillamente bien simplificado a los efectos de tener en cuenta, no va a pagar IVA, pero sí te va a servir para deducir tu impuesto a la renta personal. Y muchos decían, bueno, van a aumentar impuestos, pero el dinero se va en secretarías VIP, se va en salarios de los funcionarios, y ahí me gustaría explicar algunas cosas. De cada 100 guaraníes, 70 guaraníes aproximadamente va en salarios de los funcionarios. Lo que no dicen, y es importante que todos sepamos, que de esos 70 guaraníes que va en salarios, 70.000 funcionarios que se les paga salario son docentes. Podemos decir que no se les paga bien a los docentes, eso es otra discusión, pero lo cierto y lo concreto es que va ahí. También dentro de esos 70 guaraníes están las fuerzas públicas. Y ustedes saben que cada año hay un crecimiento vegetativo. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Cada año hay más militares y policías. Entonces, también se le pagan a los médicos. ¿Ok? O sea, uno piensa que de 100 guaraníes, el 70 guaraníes van en salarios, pero nos olvidamos que muchos salarios son servicios básicamente. Docentes, médicos, policías, militares. Entonces tenemos que considerar eso también para entender, porque cuando pensamos eso decimos, para el funcionario administrativo se está yendo el dinero. No obstante, si bien la teoría, la academia nos dice que no es bueno tener fondos cautivos, y para entender qué significa tener fondos cautivos tenemos que saber que una parte de los recursos genuinos tributarios van a reservarse para un fin específico. Esos son los recursos cautivos. Pero por la coyuntura que nosotros estamos hoy día, pensamos que iba a ser efectivo blindar el dinero producto de esta ley. Entonces, a partir de esto, craneamos la posibilidad de establecer dentro de un articulado un blindaje de los recursos adicionales que recibimos producto de la reforma y
se creó así el FOICA, ¿verdad? Que es el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura y Capital Humano, y que solamente va a poder ser utilizado para inversiones en salud, educación, infraestructura y protección social. Entonces ustedes me dicen, ¿se va a ir el dinero que se recaude de más producto de esta ley en salario? Y yo les digo no, va a estar blindado. Estamos trabajando hoy día con la forma de blindar y que realmente se cumpla lo que establece la ley, el artículo 150 de la ley, a los efectos de que no se pueda utilizar de otra manera. Bien, aquí vemos un poco cómo está por el lado izquierdo la ley 125 y cómo es hoy. No vamos a entrar a ver esto porque vamos a tardar mucho. Por el lado de la derecha vemos cómo queda el impuesto, la ley 6.380 con relación al impuesto a la renta, y en el cual lo que dijimos es que aquí vamos a poder un poco ver más de cerca. Del IRE tenemos 3 capítulos: el régimen general, los regímenes simplificados, simple y resimple. Simple desde 2.000 millones de guaraníes para abajo de facturación hasta 80 millones de guaraníes. En el medio, en el resimple, el régimen hasta 80 millones, en el cual se paga un monto fijo mensual. Y ustedes van a elegir, van a pagar mensual, trimestral, semestral, anualmente. Eso estamos trabajando ahora en la reglamentación, en poco tiempo ya van a conocer. Y el capítulo tercero, que es algo muy nuevo y que por primera vez en Paraguay tenemos normas sobre fiscalidad internacional cuando hablamos de normas especiales de valoración de operaciones, que se conoce como precio de transferencia. Para las empresas multinacionales, y nos reunimos con ese sector y según la naturaleza jurídica, las negociaciones y los contratos, según lo que nosotros pudimos observar, es que correspondía tener un análisis más detallado de esto para poder aplicarlo, y recién va a entrar en vigencia en enero de 2021. Así que, por si no sabían, ya les comento ya un adelanto de este capítulo en particular, que recién va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2021. El capítulo tercero, normas especiales de valoración de operaciones, que se conocen normalmente como precios de transferencia. Y eso ustedes saben cuando alguna empresa multinacional hace operaciones con empresas vinculadas a esa empresa en particular, y ahí la administración tributaria va a poder establecer y va a poder cobrar impuestos en base a una valoración real. Y no hay posibilidad de que se pueda eludir el pago de impuestos en base a conveniencias de las empresas. Eso en términos sencillos, evadir impuestos. Bien, tenemos el impuesto a la renta personal. Ahí dividimos las rentas de capital y las rentas de trabajo, que creo que esto ya lo saben. Dentro del impuesto a la renta empresarial, el 10%, ese 5% adicional que se pagaba en IRASIS, sacamos de ahí y creamos un impuesto nuevo, que es el impuesto a los dividendos y utilidades, que grava el 8% para los residentes, y para los no residentes grava el 15%. ¿Ok? Entonces, ya se va a retener directamente al distribuir utilidades. Ya explicamos el régimen general, que supera los 2.000 millones. Hoy el régimen general es de 500 millones. Con esto, a partir de 2.000 millones recién van a estar en el régimen general. En el régimen simple hasta 2.000 millones, como expliqué, y el régimen resimple, monto fijo mensual en base a los ingresos brutos del ejercicio anterior. Lo que sí les adelanto ya es que todos van a pasar en el régimen simple, ¿ok? Y ustedes van a decidir si sus clientes corresponden pasar al régimen resimple.
pero ustedes van a decidir eso. Porque muchos me dicen, yo voy a estar en el régimen de simple, pero yo no voy a más poder deducir, porque tengo que pagar un monto fijo mensual. Ustedes optan. Si quieren seguir haciendo ingresos menos egresos, lo van a poder seguir haciendo. Y por más que tengan facturación de 80 millones, van a estar en el régimen simple, van a poder deducir, van a poder. La única diferencia es que van a tener que pagar también el IVA normal y también el simple. Ustedes van a decidir si conviene que sus clientes vayan al régimen recibo. Y eso va a ser decisión del contribuyente o de los asesores impositivos. Bien, los residentes en el IVA van a pagar 8%, los no residentes 15%. Eso, por ejemplo, si un empresario que tiene una empresa acá en Paraguay, pero reside en España, entonces al hacer la transferencia ya se retiene el 15%. Sí, vamos a esperar terminar y después vamos a hacer las preguntas, porque si no se va un poco a distorsionar. Les pido por favor eso, a los efectos de que sea también un poco más sencillo para todos. Termino de hablar y ya empezamos con las preguntas, y también los colegas van a estar respondiendo en caso de que sea algo mucho más técnico y algo más detallado, ¿ok? Entonces les pido eso porque pues, si no va a ser muy largo y vamos en un orden. Bien, el impuesto a la renta de los no residentes. Es una figura nueva en el cual ustedes saben que anteriormente se tenía que considerar varios artículos para la aplicación de la ley. Hoy se simplifica, se establece en un solo, en este caso, en una sola parte, el impuesto a la renta de los no residentes o todas las operaciones, cuando le contratamos a un extranjero, cuando un club le contrata a un seleccionador de fútbol, a un jugador, cuando se le contrata para eventos internacionales artistas, ¿verdad? O el tema de Netflix y Spotify, plataformas digitales. Entonces, todas esas situaciones están grabadas dentro del impuesto a los no residentes, que graba el 15%. Y ahí, este material lo van a poder bajar de la página web de la Subsecretaría de Tributación. Ahí están las bases disponibles y también los porcentajes en cuanto al pago. Bien, impuestos a los dividendos y utilidades. Hoy día tenemos 10% sobre la renta, 5% sobre las utilidades, lo que están en el IRASIS, y 10%, o sea, 50% de ese 10%, que en términos nominales son 5%, tienen que pagar sobre cabeza del impuesto a la renta personal. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? 10 más 5, 15, más 5, 20. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el impuesto a la renta personal básicamente se deduce. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer más sencillo esto y vamos a sacar ese 50% del 10 y ya no se paga impuesto a la renta personal sobre distribución de utilidades, y aplicamos directamente el 8% sobre los dividendos, que es el IVU, y paga 18%. Y ustedes me van a preguntar, pero en realidad la carga hoy es 20, con las deducciones quedan 18,8 aproximadamente, y allá queda 17,2. O sea, ahora se bajó el impuesto. Sí, las cargas se bajaron, pero es mucho más eficiente al momento del pago, porque ya no vas a poder deducir impuesto a la renta personal como antes lo hacía. ¿Ok? Entonces, se obvia eso. Hay una menor carga impositiva para los accionistas, pero en términos reales hay mayor pago de impuestos. ¿Ok? Bien. Lo mismo para cuando hablamos de impuestos a los dividendos y utilidades a nivel de extranjeros, ¿verdad? Tenemos 10 hoy, más 5 más 15. Tenemos en total 30, ¿verdad? De carga total, con las deducciones quedan 27,3. Y ahí me gustaría quedarme un poco y explicarles. Si bien hoy... ahí está. Perdón. Si bien en Bolivia, bueno, creo que hay problemas también sociales como en Chile, en otros países, gracias a Dios, en nuestro país no tenemos eso.
Lo cierto y lo concreto es que hoy la carga total, y vamos a compararnos con alguien que es igual a nosotros. ¿Quién es ese alguien? Y es Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia también es un país mediterráneo. Nosotros hoy tenemos una carga total de 30%. Sin embargo, Bolivia tiene 25%. O sea, una empresa extranjera va a pensar en venir a tributar en Paraguay. No. ¿Por qué? Porque en Bolivia es más barato el pago de impuestos. Entonces nosotros tenemos que ser un poco más atractivos y pensamos también en ese sentido en el cual solamente se paga el 15% a los dividendos y utilidades, el IDU, y ya no el impuesto a la renta personal en esta distribución. Por eso es que cargamos, y ustedes van a decir, sí, yo pagaba 5 cuando distribuyo utilidades en el IRASIS y ahora voy a pagar 8. Sí, cierto, pero ya no pagas impuesto a la renta personal. ¿Ok? Sin embargo, hoy, con nuestro cambio, con nuestra ley, vamos a pagar 25 y con las deducciones vamos a quedar en 23,5 aproximadamente. O sea, hoy, con esta nueva ley, somos más atractivos al inversionista extranjero para que venga a invertir aquí en Paraguay. Bien. Con relación al impuesto a la renta personal, tenemos que saber, para rentas de capital, 8% fijo, para rentas de trabajo o servicios personales, también como se denomina, tenemos tasas progresivas 8, 9 y 10%. Tenemos que saber que las deducciones se limitan un vehículo cada 3 años y un inmueble cada 5 años. Entonces, lógicamente también la ley habla de otros bienes suntuosos, yates que superen $30,000, etc. O sea, podemos eso. La idea es que, ¿por qué cambiamos así? Porque queremos que aquel que tenga más pague más y no lo que pasaba en la práctica, que aquel que estaba en la clase media pagaba más que aquel que tenía más. ¿Se entiende, verdad? Bien. En el tema de las tasas progresivas, y vamos a ver acá 2 ejemplos que nos ilustran bastante acerca de cómo va a operar. Bien. En una liquidación, esta persona tiene un ingreso anual de 240 millones de guaraníes y tuvo muy pocos gastos esta persona. En realidad es muy ahorrativo. Muchos dicen, el impuesto a la renta personal es un impuesto que castiga al ahorro. Es un impuesto que perjudica al ahorro. ¿Y dónde dejo el ahorro? Te dice. Y lo primero que siempre recordé es que el ahorro es un gasto también. Perdón, el impuesto es un gasto también. O sea, yo ahorro después de pagar impuestos. Después de pagar impuestos recién yo ahorro. Lo que pasa es que no tenemos la cultura del pago de impuestos. Y lógico, no queremos pagar porque no vemos, y me incluyo, que los servicios sean bien cumplidos, ¿verdad? Esa es una crítica que no vengo yo a pintar, a decir algo que no es. Estamos trabajando, el Ministerio de Hacienda está trabajando con el presupuesto por resultados, está trabajando con indicadores que creemos va a ayudar al momento de gastar el dinero que recolectamos en la riqueza de la nación. Entonces, en este tema del impuesto a la renta personal, veíamos que había inequidad, como les había dicho hace rato, y creemos que este va a ser el mecanismo más efectivo para que sea más justo. Bien, en este ejemplo, 80 millones de guaraníes de gastos. ¿Cuánto es la renta neta? 160 millones de guaraníes. ¿Cuánto hoy tiene que pagar esta persona que tiene esta rentabilidad personal? 16 millones de guaraníes, ¿verdad? 10%. Bien, con esta aplicación del impuesto progresivo, de las tasas progresivas, lo que buscamos es un poco más de equilibrio, en el cual establecimos 3 franjas, en el cual la primera es de 50 millones, la segunda es 100 millones y la tercera es superior a 150 millones.
En este caso del ejemplo, ¿cuánto es la renta neta? 160 millones. Bien, vamos a aplicar la tasa progresiva. La primera franja, ¿cuánto es? 50. ¿Cuánto le aplicamos a los 50? 8%. A la segunda franja, ¿cuánto le aplicamos? El 9%. ¿Y cuál es la tercera franja? La que supera los 150 millones de renta neta, en este caso es 10 millones, porque nuestro ejemplo es 160 millones de renta neta. Entonces, hacemos 58, 109, ¿y cuánto es la diferencia? 10 millones, porque estamos hablando de 160, es 10%. Si sumamos, este cálculo queda en 14 millones de guaraníes. 4 millones por el 8% sobre el 50, 9 millones de guaraníes correspondiente al 9% sobre los 100 millones, y cualquier número que supere los 150, si es 5 millones, vamos a suponer que es 155 millones de guaraníes la renta neta, y bueno, 5 millones sobre 10% se aplica, y ahí se tiene que sumar, y en este caso que es 160 va a quedar en 14 millones. O sea, ahora van a pagar un poco menos de impuestos en montos con esta nueva liquidación, porque es tasa progresiva, y este es en el caso de que sea salarios, ¿ok? O sea, yo cobro porque presto un servicio o porque soy profesional. Acordémonos que cuando hablamos de renta de capital, ¿cuánto es la tasa? 8%. Muy bien, no escuché nomás que dijeron, pero vamos a decir que sí dijeron. Bien. Vamos en el segundo ejemplo. Esta persona sí que gastó un poco más. Su ingreso de 240 y gastó 180. ¿Cuánto es su renta neta? 60. Muy bien. Vamos a aplicarle las tres franjas. ¿Y le vamos a aplicar las tres franjas o no? No. Le vamos a aplicar solamente las dos franjas. La primera y la segunda. ¿Por qué? Porque la primera es de 50 millones. Es sobre 8%. Y la segunda, la que supera 50, ¿verdad? Que hablamos 100 millones, es la segunda que aplicamos el 9%. Como en este caso no hay una renta neta que supere los 150 millones, ya no paga el 10% de impuesto a la renta personal. ¿Ok? Solamente aplicamos tasas de 8 y de 9%. ¿Ok? Entonces, hoy, esta persona tiene que pagar 6 millones de guaraníes, con la nueva liquidación va a pagar, como va a ser tasa progresiva, va a pagar 4.900.000 guaraníes. O sea, a simple vista, es mejor esta forma de liquidar que la que teníamos antes o la que tenemos ahora, porque vamos a pagar menos impuestos. ¿Se entendió? Bien. Vamos a hablar ahora de rentas de capital. Vendimos un inmueble. Tenemos el inmueble 300 millones de guaraníes, el costo fue 200, tenemos una renta neta de 100 millones de guaraníes. ¿Qué tenemos que hacer? La renta neta, el 30% sobre la venta, estamos hablando de 90 millones de guaraníes. ¿Cuál va a ser la base imponible ahí? 90 millones. ¿Cuánto es la tasa del impuesto a la renta personal sobre rentas de capital? 8%, hay que acordarse. 8%. Bien. Va a pagar un impuesto de 7.200.000. Siempre tenemos que tener que la renta neta menor va a ser la base imponible. Ahí tenemos el tema del vehículo. En este caso no va a pagar impuestos porque ahí hablamos de una depreciación, 10 millones de renta neta negativo. ¿Ok? Entonces en este caso no pagamos impuestos. Vamos a mostrar esto ya enseguida con los colegas a explicar más detalladamente por si tengan preguntas más específicas. Bien, aquí tenemos las bases imponibles, la tasa efectiva, el impuesto a los no residentes, y ahí todas las bases imponibles también para que lo consideremos. Nos vamos a mostrar a hablar cada uno de ellos, porque si no, como dije, vamos a tardar muchísimo. Vamos a hablar ahora del impuesto al consumo. El IVA no va a tener variación, dijimos. Tiene una pequeña variación.
en cuanto a el arrendamiento inmobiliario. Siempre y cuando sea para vivienda, va a seguir siendo 5%. Ahora bien, si ustedes alquilan para un comercio, el inmueble sí se va a pagar 10%. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el fin del alquiler? Si es para comercio o si es para vivienda. Si es para vivienda, 5, si es para comercio, bien. Estamos bien, muy bien. 5% productos agropecuarios y farmacéuticos de canasta familiar, y los demás productos sabemos que es 10%. Bien. Y algo bueno, hoy estuvimos hablando mucho acerca del pasaje público, el pasaje del transporte público. A partir de enero ya no se paga IVA en concepto de transporte, pasaje del transporte público. ¿Okay? Eso también está establecido en la ley y eso es algo muy bueno. Y también estamos viendo ahora, ya trabaja hoy, justamente por eso llegué un poco tarde, porque estábamos reuniéndonos con la gente de obras públicas para ver el tema del billetaje electrónico y cómo afecta eso a la Subsecretaría de Tributación, qué tienen que hacer ellos para adecuarse a las normativas. Y realmente fue una reunión muy productiva. Mañana vamos a estar dando más informes respecto a eso. Bien. Entonces se genera el IVA al transporte público de pasajeros. Y la devolución del IVA exportador a productos agrícolas. Ahí tenemos que entender lo siguiente. Las 5 mayores agroexportadoras en el Paraguay, solamente en el 2018, aportaron en renta 14 millones de dólares. Sin embargo, se le devolvió en impuestos al valor agregado 64 millones de dólares. O sea, a simple vista vemos que existe una tributación negativa. Y ustedes que son contadores van a decir, sí, pero son diferentes impuestos. Sí, es cierto, son diferentes impuestos. Pero lo cierto y lo concreto es que ¿dónde va a parar el dinero? En la misma cuenta bancaria. ¿Y entró plata o no entró plata para el Estado? No entró plata, al contrario, salió. Entonces, corregimos esa inequidad con la ley y hoy ya aprobado, fue el artículo que más votos tuvo en el Congreso. Me tocó estar personalmente en plenaria en la Cámara de Diputados, en el cual fue el artículo más votado, el 101, en el cual se tuvo más votos, en el cual se prohíbe la devolución de IVA exportador a productos agrícolas en estado natural. ¿Cuál es la condición para que se le devuelva? Que industrialicen. Con eso van a conseguir, o vamos a instar a que se industrialice la producción agrícola, ¿verdad? Y ahí sí le vamos a devolver el IVA. Vamos a seguir devolviéndole el IVA a toda la logística, a todo lo que tenga que ver con sus costos. Ahora, solamente cuando hablamos de productos agrícolas en estado natural, no se le va a devolver. Bien. Aquí tenemos, muchos dicen, el selectivo de consumo sube a partir de enero, no. Recién en enero de 2021 vamos a analizar si corresponde o no aumentar las tasas del selectivo del consumo. Lo único que hace la ley es establecer mínimos y máximos de modificación. Se van a mantener las tasas en 2020 y vamos a ver, porque la ley establece que hay indicadores macroeconómicos que tenemos que considerar con el equipo económico, con el Banco Central del Paraguay, para ver si es que amerita o no la suba de impuestos en selectivo al consumo. Lo cierto y lo concreto que 2020 no podemos hablar de una suba del selectivo al consumo. Y aquí vemos un poco cuáles son las tasas máximas que se quedaron. Tabaco tenemos 24%, cervezas 10%, bebida azucarada 5 y 6% según la cantidad de azúcar. Los vinos quedan 12%, el whisky quedan 12%, 1% más. En cuanto a perlas naturales 6%, electrodomésticos y celulares 1%, eso se mantienen los electrodomésticos y celulares. Armas y perfumes 6%, sube un punto más, la máxima, y se incluye los que son de alto contenido calórico. Y muchos preguntaron, ¿qué es eso? Y por ejemplo, los alfajores, las galletitas que tienen esta característica, si es que en el 2021 analizamos, se puede aumentar a 2% la tasa. Bien. ¿Cómo? A los alfajores, sí, también. También. Bien. Sí, porque engorda mucho. Bien, algunas definiciones para ir terminando y después ya empezamos con las preguntas porque ya creo que están ansiosos de preguntar.
Definición del servicio personal dependiente y también sin entidad sin fin de lucro, está en la ley, pueden leerlo. El método de crédito para evitar la doble imposición. Cuando hablamos de fiscalidad internacional también consideramos el tema del IVA, de la doble imposición. Estamos trabajando también en esa área. Es muy importante el tema de la fiscalidad internacional para nosotros. Somos el último país en la región que estamos implementando normas que tengan que ver sobre ese tema. La promoción de la industrialización a productos agrícolas, reducción del 20% de la tasa del IVA cuando hay inversiones de 5 millones de dólares en los últimos 5 años, y estas inversiones tienen que ser a partir del año 2014. Ese es el incentivo para las agroexportadoras, porque muchos dicen, no me devolvé el IVA a exportador y ya no soy más competitivo, cuando en realidad esto es un incentivo a aquellas agroexportadoras si tuvieron inversiones de 5 millones de dólares. Exoneración a pedido de las partes de las cooperativas, disminución gradual de la retención. A partir del 4.º año, la retención ya no podrá ser superior al 10%, eso vamos a ir trabajando también. Respaldo documental de pago de cierre y el impuesto a los no residentes para inscripción de escrituras públicas de bienes en la Dirección General de Registros Públicos. También variación de los montos en guaraníes según el índice de precio del consumidor. El monto del simple podrá disminuir luego del 5.º ejercicio fiscal hasta un 10% y no menor a 1.000 millones de guaraníes. Primer año de vigencia de la ley, no habrá variación de la tasa del selectivo del consumo, como les estaba explicando recién. El primer año de vigencia de la ley, el tratamiento de las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, y eso es muy importante, a ser distribuidas en una tasa del 5 y 10%. Eso, por ejemplo, si ustedes son contadores de empresas que no distribuyeron en los últimos 3 años sus ganancias, la distribución de utilidades. Entonces la ley le da la posibilidad de que paguen tasas del 5 y del 10%, ¿verdad?, del IVA, ¿verdad?, en el caso de que 10% para no residentes y 5% para residentes. O sea, hay un incentivo también ahí, van a pagar menos. Por eso le tienen que recomendar que distribuyan sus utilidades, que no sean, no dejen nomás en la cuenta bancaria. Bien. Los 2 primeros años de vigencia, 0,1% total recaudado va a ir a la administración tributaria para adecuación de los sistemas, autorización para la devolución conforme al presupuesto general de la Nación, excepto las devoluciones de IVA y selectivo del consumo a los exportadores, y básicamente una nueva función para la Subsecretaría de Tributación es el servicio de certificación para la gestión de identidad tanto de funcionarios como de contribuyentes. Estamos trabajando y apostando a la tecnología en este tema. Creación, como les dije, del fondo que va a estar blindado. Modificación del inciso H del artículo 5º de la ley 6090 respecto a la exoneración total de impuestos sobre dividendos y utilidades sobre proyectos de inversión por 10 años. También obligación de las empresas, la modificación, perdón, del inciso B del artículo 5º de la ley 5542 con relación a la ley de garantía de inversiones. Derogación de leyes tributarias específicas, incluidas aquellas que establecen exoneraciones, con excepción de lo que señalamos precedentemente. Y tenemos 90 días para aprobar la ley, estamos trabajando. Creo que esta semana ya vamos a tener novedades sobre, ya les di un adelanto, precio de transferencia, norma de valoración, recién en enero de 2021, y después vamos a ir viendo la aplicación o la entrada de vigencia de los capítulos y los títulos. Creo que esto, o si no, si hacemos muy largo, nos vamos a cansar, menos de 1 hora. Si yo no sé, acá les van a responder ellos. Para eso está el backup. Así es que, bueno, muchas gracias realmente. Espero que les haya gustado esto. Espero que sigamos trabajando coordinadamente, sigamos abiertos al diálogo y que en realidad el trabajo de todos beneficie no solamente a las empresas que ustedes son asesores, sino principalmente a nuestro país. Creemos que con la formalización, creemos que con la simplificación, creemos que apostando al conocimiento y a la tecnología vamos a hacer más sencillo y más ágil el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Estoy abierto a las preguntas y muchas gracias por su amable atención. Espero que les haya gustado esto. Muchas gracias.